NQ, La Voz de la Provincia Mexicana y Ruta presentan Entre Líneas. Un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. ¿Qué tal? Como siempre es un gusto saludarles nuevamente. Aquí estamos transmitiendo el día de hoy desde la cabina del periódico Ruta, aquí en la ciudad de Tulancingo. Saludo a mis compañeros allá en Pachuca, a Jorge Martínez, aquí en la cabina del NQ de Tulancingo, a don Memo Ortega. Hoy vamos a hablar del acoso laboral o moving. Para ello hemos invitado a la licenciada Ángeles Rocío Garza Rodríguez, directora jurídica de la Delegación Federal del Trabajo en el Estado. Gracias por estar aquí, licenciada. Al contrario, gracias. También se encuentra el maestro Heriberto Guzmán Salguero, él es docente del Colegio Libre de Hidalgo. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Y también el licenciado Ricardo César Vázquez Cruz, psicólogo y capacitador especializado en seguridad. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. El moving es un problema social tan antiguo como el trabajo mismo. Sin embargo, en las últimas décadas ha cobrado importancia en el ámbito de recursos humanos como una de las mayores amenazas al equilibrio de cualquier trabajador y de cualquier empresa. En el 2012, OCC Mundial encuestó a más de 2,000 profesionistas para obtener cifras sobre el moving en México y encontró que el 51% de los encuestados había sido víctima de acoso laboral en algún momento de su vida. La Organización Mundial de la Salud define el moving como una situación de violencia o acoso recurrente dirigida hacia una persona con el objetivo de aislarlo de un grupo laboral. Se caracteriza por conductas crueles y hostiles que se convierten en una tortura psicológica para la víctima. Investigadores detallan que el moving se relaciona con la lucha por el poder, que está presente casi en todos los ámbitos de la vida cotidiana, en los negocios, las instituciones, la política, el hogar y el trabajo. ¿Cuál es la situación en Hidalgo, licenciada Ángeles Rocío, sobre esta problemática del moving? Muchas gracias. Pues realmente es una cuestión que se maneja en términos muy graves. En Hidalgo no tenemos una cifra delicada, sin embargo, para efectos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de la República es muy importante y se están haciendo muchas acciones relativas a evitar este tipo de conductas en los centros de trabajo porque se han reflejado ya en una cuestión grave en salud psicológica y que definitivamente es una situación muy complicada. La Secretaría ha tenido que hacer concientización en todos los centros de trabajo a través de diferentes áreas de la misma Secretaría, en inclusión laboral, en compañía de otras instituciones como es InMujeres, que es un tema también muy importante porque desafortunadamente las cifras van encaminadas a que también haya este acoso laboral en una gran mayoría en mujeres. También se va dando esta circunstancia. En Hidalgo desafortunadamente tenemos cifras que encaminan a que las mujeres sufren más este tipo de acoso laboral, porque los hombres no están acostumbrados a que las mujeres sean profesionistas o que tengan ya un nivel de vida distinto al que se venía acostumbrando aquí en Hidalgo, ¿no? La Secretaría también maneja programas para poder concientizar a los trabajadores, no nada más a los empresarios, de esta circunstancia, porque desafortunadamente el acoso laboral no es nada más de un patrón. Hay veces que el patrón pues desconoce que hay acoso laboral en su trabajo y es omiso, a lo mejor porque desconoce o a lo mejor porque no le parece tan grave. Sin embargo, ya los resultados pueden ser muy severos en el momento en que pues ya sufren algún acoso laboral algunas personas del centro de trabajo y se refleja ya en una productividad baja, en problemas de salud como un estrés cotidiano, con cefaleas tensionales que pueden tener ya graves consecuencias psicológicas y pueden llegar hasta circunstancias fatales, en una circunstancia de que pueden ya buscar hasta quitarse la vida, ¿no? Muchas personas. El suicidio. ¿Hay estadísticas? Sí tenemos estadísticas. Por ejemplo, la Secretaría ahorita está promoviendo
un distintivo de empresa familiarmente responsable. Este distintivo es muy importante para los centros de trabajo porque actualmente la Secretaría lo que va enfocada es a tener ciertas prácticas laborales buenas o buenas prácticas laborales, como los llaman. Entonces, en este tipo de distintivos se acercan a las empresas por parte de la Subsecretaría de Inclusión Laboral. Nosotros aquí en la Delegación del Trabajo en Hidalgo contamos con una área de inclusión laboral como enlace y tenemos, bueno, esas prácticas laborales. A nivel nacional el año pasado se dieron 340 empresas que obtuvieron este distintivo y aquí en Hidalgo 5 empresas fueron las que obtuvieron el distintivo y una de que las… son muy pocas. Son pocas, la intención es que se aumente, pero se ve reflejo a nivel nacional que participan más empresas en esta convocatoria. Hablaba yo de 2014 porque ya se cerró la convocatoria de 2015, pero como pasa a un periodo de revisión en un comité, están valorando si pueden lograr este distintivo. Además, eso es un referente. Sí, claro, es un referente y la intención de la Secretaría es que se aumente para que las empresas pues conozcan estos temas. Uno de los importantes puntos es precisamente evitar la violencia laboral, que se enfoca en este famoso Moving. Más Humberto, las cifras son muy pocas, son 5 empresas apenas las que obtienen este distintivo. Sin embargo, esto no quiere decir que no se platique con los empleados, con los sindicatos sobre este problema, pero hay demandas en los juzgados sobre este tipo de acoso. Las demandas que se presentan realmente son muy pocas. ¿Por qué pocas? Considero que en este tipo de situaciones hay varios factores que pueden influir para que el trabajador no denuncie a la empresa. Principalmente es el hecho de que al haber, por la situación actual que estamos viviendo en la economía, los trabajos son muy pocos y el trabajador tiende a querer conservar el trabajo. Muchas veces prefiere, aunque me afecte a mi salud, aunque afecte a mi estado mental, todas esas partes por el estrés, prefiero tener un poco de dinero para mi familia que demandar a la empresa, tardarme 2 meses, 3 meses, 1 año en lo que se resuelve un asunto, en lo que vuelvo a conseguir trabajo, y en ese tiempo pues mi familia queda hasta cierto punto desprotegida, ¿no? Entonces muchas veces el trabajador prefiere aguantarse, soportar las burlas, soportar el hostigamiento laboral, el congelamiento, como le llegan a llamar algunos, y decidir mejor quedarse en el trabajo. Y la otra situación es que ya cuando vienen estos despidos o cuando el trabajador decide renunciar porque ya no soportó la presión que le estaban ejerciendo dentro de su empresa, pues lo que dice es, si voy y denuncio a mi empresa, pues lo más seguro es que me fichen o que no pueda conseguir trabajo, o van a pensar que soy un trabajador conflictivo, y mejor prefiero conseguir un trabajo más adecuado, donde pueda estar mejor, pero sin recurrir a esta denuncia. Y la otra situación por la cual no se presentan tantas, es que las que se han llegado a presentar, afortunadamente, se han resuelto en conciliación, ¿no? Había unos números por ahí que al día se presentan 3 denuncias por hostigamiento laboral, pero de las 3 prácticamente están resolviendo en conciliación, lo cual también nos habla de que los patrones también tienden a reconocer las fallas que están habiendo en sus empresas, y los trabajadores están aceptando también los términos y arreglándose de la mejor manera en sus fuentes laborales. Ricardo, César, desde el punto de vista psicológico creo que es muy importante porque quienes padecen este tipo de situaciones que le llaman el moving, padecen o sufren daños psicológicos, físicos y sociales. Así es. Bueno, este fenómeno se llega a dar, digamos, por cuestiones de algún superior que viera como amenaza a su subordinado que quiera ascender, lo ve como un peligro, comienza los acosos, el maltrato, el desprestigio. Muchas veces se da un simple rumor, se magnifica, el trabajo bien hecho no se toma en cuenta, y si la persona en cuestión, digamos, tiene un pequeño error, lo magnifican a manera de que en toda la corporación se transforme
digamos, en un gran chisme. Suele suceder que a veces la persona, como dice el maestro, no deja el trabajo porque si lo deja con la cuestión económica para encontrar otro y mi familia, entonces esto se le viene en un círculo de estrés a la persona que, bueno, se puede manifestar en cuestiones somáticas, en dolores de estómago, pérdida del cabello, sudoración, en casos más extremos, bueno, hasta en diabetes, porque tanto es el estado de tensión que se desgasta el páncreas. Bueno, ya decía la licenciada que hasta el suicidio puede ocasionar este tipo de problemática. Claro, bueno, dependiendo del caso, bueno, yo he visto algunos muy, digamos, sencillos personas, hasta otros donde ya prácticamente toda la corporación, el objetivo es que la persona renuncie y ya el trabajo, o sea, se vio, orillan. Sí, el trabajo ya se vio afectado, ya no son cuestiones laborales, ya se tomó personal, entonces esto afecta demasiado a la persona en cuestión. ¿Y la productividad? Claro, sí, a la persona otro de los factores es que se le quitan tareas vitales y se le asignan trabajos que ya son rutinarios, que ya no tiene sentido o que ya no tienen que ver con su perfil, en este caso profesional. Licenciada Ángeles, independientemente del aspecto laboral, un trabajador que denuncia moving y que le paguen todas sus prestaciones, sin embargo ya quedó estigmatizado. Claro, bueno, no, nosotros tenemos denuncias anónimas. Tenemos esa ventaja como Secretaría del Trabajo en las delegaciones federales de trabajo o en las procuradurías federales de la defensa del trabajo, que tienen ya aquí sus procuradores en cada estado. Se pueden realizar este tipo de denuncias. Afortunadamente nosotros tenemos un área de inspección que depende también de la dirección jurídica, y todas estas quejas que se realizan de manera anónima se llevan a cabo a través del área de inspección y llegamos a determinar ciertas cuestiones. El término acoso laboral como tal no está en la Ley Federal del Trabajo, sin embargo está un término que es hostigamiento y el término que es acoso sexual. Si bien es cierto, no es la connotación como tal de un acoso laboral, porque sí está la pretensión de que se incluya en la Ley Federal del Trabajo, y hay varias comisiones que se están trabajando en la Cámara de Diputados para poder determinar ya incluir este término dentro de la Ley Federal del Trabajo, porque sí es muy necesario. Pero en el momento en que encuadran en un acoso sexual o en un hostigamiento que ya vienen las definiciones a partir de la reforma laboral y que se incluyen en el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, entonces encuadra lo que es el trabajo digno y decente de un trabajador. Entonces, en el momento que ocurre una posible violación a esta ley en cuanto a un acoso laboral, sí se puede dar esta situación. Entonces, ¿qué ha hecho la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo a través de esta inclusión laboral y mujeres, que era lo que yo les comentaba? En todas las inspecciones que se realizan hay un cuestionario muy específico encaminado a determinar si hay violencia laboral. Entonces se realizan cuestionarios dentro de las inspecciones a los trabajadores que pueden estar en el centro de trabajo, y las preguntas pues básicas de este tipo de cuestionarios pues van encaminados a que se evite una violencia. Si nosotros llegamos a determinar que hay una violencia dentro de el centro de trabajo, puede llegar hasta una sanción. En el caso de que puede ser ¿penal? Violatorio. Puede ser tanto penal, que esta es una cuestión por querella, ya no es de oficio, tendrá que ser la persona afectada ir a levantar su denuncia ante el Ministerio Público, porque es el único que puede ejercer acción penal. Sin embargo, en la Secretaría del Trabajo nosotros sancionamos a los centros de trabajo. Desafortunadamente aquí el acoso laboral lo puede llevar a cabo a través de otras personas, no necesariamente es la subordinación, como lo manejaba bien el maestro. No es el caso cotidiano que todo el mundo piensa de que el jefe está acosando a la persona inferior. Puede ser entre mismos, de mismos grados, puede ser personas que puedan ponerse en contra de una persona porque tengan miedo de que sobresalga en el trabajo y que pueda quitarle su trabajo, como lo comentaba el psicólogo, o pueden ser cuestiones también únicamente de estarse involucrando en cuestiones ya personales porque te cae mal la persona y quieres estarlo agrediendo de tal manera que lo orilles a que renuncie. Ese tipo de preguntas que yo comentaba pues ya estuvieron
fueron practicadas en todos los centros de trabajo que se realizan a través de la inspección. Y bueno, unas de ellas son como, por ejemplo, ¿has sentido en algún compañero o compañera, jefe o jefa, tienen tratos irrespetuosos hacia tu persona en el lugar de trabajo por tu forma de trabajar, pensar o por tus características físicas? Otra, ¿te has sentido agredido o agredida física, emocional o laboralmente por parte de compañeros o compañeros, jefes o jefas en el lugar donde trabajas? ¿Consideras que tu rendimiento laboral se ha visto afectado por alguna persona con la que laboras, la cual te ha provocado miedo, desprecio, depresión o algún otro? Y este tipo de preguntas se hacen en todos los centros de trabajo, donde se acerca el inspector y lleva este tipo de cuestionarios a los trabajadores, no al centro de trabajo, no al patrón como tal, porque sí podría ser ahí omisión de parte del patrón. Si él ve que hay una conducta irregular o está viendo que una persona actuaba de una manera y ya está afectándole psicológicamente, es responsable por provocar una debida adecuación en su centro de trabajo y buscar pues sanciones a los trabajadores que están provocando este daño. Si no está tipificado el acoso laboral, ¿esto deja en desventaja a los trabajadores? No, la ley federal, el Código Penal Federal tiene tipificado el hostigamiento laboral también como... Pero como hostigamiento, delito. El hostigamiento laboral. que es más complicado demostrar. Es prácticamente, no hay una gran diferencia. Es sinónimo, pero no es lo mismo. Exactamente. Para que tengamos el hostigamiento laboral, necesitamos que sea una conducta repetitiva, que estén constantemente molestando a un trabajador, o bien los trabajadores a otros trabajadores, o incluso los trabajadores al propio patrón, ¿no? Recordando, ahorita que hablaba la licenciada, recordaba los estudios cuando se empieza a trabajar esto del moving, y justamente el primero que lo hace Lorenz, se me va el apellido, que lo que hizo, él es un etólogo, que lo que hacía, veía las conductas de los animales, y veía como muchas veces en un grupo de animales los inferiores se juntaban para molestar al superior. Es que prácticamente lo que puede pasar, ¿no? Que es lo que decían ahí en las competencias. Yo veo que mi compañero puede ascender antes que yo, entonces junto con mis amigos lo empezamos a molestar, de tal manera que él baje su rendimiento laboral y pueda ascender en lugar de él. En este caso, se puede presentar una denuncia penal por hostigamiento laboral. En caso de que llegue a haber lesiones, si se magnifica un poco más lo que es la violencia, también puede haber una demanda por lesiones. Se puede demandar vía civil por el daño moral. Ya estamos hablando de otras situaciones, ¿no? Sí, también se puede demandar el daño moral por vía civil. También tenemos esa otra opción legalmente, ¿no? Como protección al Pero sí es necesario meterle al marco jurídico el hostigamiento. Digo, el acoso. Una mejor regulación, sí se necesita que quede tipificado, mejor legislado esta conducta, ¿no? Para que el trabajador tenga una mayor protección, porque en materia laboral lo que pasa es, como comentaba la licenciada, si el patrón no se da cuenta o se da cuenta y no hace nada, lo que viene es una multa hacia el patrón, pero el trabajador sigue igual de indefenso, ¿no? No tiene una protección más allá de... No resuelve el problema. Un beneficio, digamos. Claro. Que aquí debería de ir incluso hasta un tratamiento psicológico a favor del trabajador, porque como comentaba el psicólogo, quedan en ocasiones muy dañados, no quieren ir a trabajar, tienen miedo a presentarse, tienen miedo a presentar incluso a un nuevo trabajo porque piensan que les va a ir igual, ¿no? Hasta dar continuidad a la demanda. Exactamente. Bueno, si nos permite, vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar justamente del daño psicológico hacia la persona que es molestada o que es asida, que tiene este tipo de hostigamiento. Regresamos.
Bueno, regresamos con este asunto del moving. De acuerdo a estadísticas, 5 de cada 10 profesionistas afirman que en su empresa u organización no se ha establecido ningún canal de denuncia por acoso laboral. También la encuesta señala que 5 de cada 10 profesionistas consideran que el acoso laboral es un problema que se da en mayor medida a espaldas de las personas, y otras formas de acoso que persisten, aunque son menos frecuentes, son conductas de abuso frente al grupo de trabajo, cara a cara y cibernético, que este es otro asunto, el acoso laboral a través de las redes sociales. Y esto psicológicamente es muy fácil de hacerlo, psicólogo. Bueno, ahorita está de moda el Facebook, WhatsApp. Las redes sociales. Ciertamente detrás de una pantalla eso proporciona para el acosador un confort, un anonimato que hace que se facilite estar acosando a alguien más por este tipo de medios. Entonces, en este caso que la víctima, pues lo único que puede hacer es aguantarse o darle el valor que él considere a los mensajes de amenazas. Es un simple mensaje, pero la víctima en cuestión igual puede desesperarse, ¿no? Hasta el grado de cambiar su número, Claro. de cambiar su cuenta, de bloquear. No, porque además cuando lo exhiben ante sus compañeros por determinadas prácticas o preferencias, eso puede inclusive llevarlo, en estos casos sí, al suicidio. Así es, puede ser tal el acoso que la persona desgaste sus defensas personales. ¿Cómo es esto? Hay ciertas personas que estas situaciones en acoso por estos medios no les afecta en nada, digamos sus defensas son muy altas, pero hay casos donde sí los acaba, ¿no? Completamente, donde la persona pierde sus defensas, pierde su confianza en sí mismo. Entonces evento tras evento que se genera llevan en los peores casos al abandono del trabajo, y el abandono del trabajo, digamos, los problemas que traen: no encuentra empleo, gastos al día corriendo. Entonces eso es lo que lleva a la ideación suicida. ¿El moving cibernético lo han detectado ustedes en la delegación o hay reportes? Desafortunadamente en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no se ha regulado de manera correcta, de manera interna, este tema. Sí es un tema que se tiene que empezar a regular, porque en efecto ya es algo que es necesario, empezando con cuestiones de juicios en línea, ¿no? Por ejemplo, que sí es cambiar, sensibilizar a todas las personas a toda la sociedad, porque es un tema difícil. Claro. Es un tema de moda, pero que ahora vemos a los pequeños que son muy fáciles estos temas de cuestión electrónica. Entonces sí es un tema que se tiene que regular. Seguramente la Secretaría está pasando ya sus propuestas de reforma para este tema, porque todo tiene que irse a la situación necesaria de la actualidad. Entonces sí es un tema que tenemos que empezar a trabajar. También yo quería comentar, aprovechando esta plática, que hay un programa a nivel nacional que se llama Programa Nacional para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia. Este va encaminado pues a muchos temas para evitar precisamente que todas las personas que en lugar de estar trabajando estén provocando alguna cuestión de violencia o delincuencia, pues también está encuadrada a la cuestión violencia en los trabajos. El ocio. Entonces, sí, claro, hay los famosos ninis, que hay un porcentaje muy alto. Entonces este programa va enfocado a eso, y todas las presidencias municipales están enfocadas también a nivel municipal, estatal y federal, y lo coordinan a nivel de la Secretaría y de otras delegaciones federales, encaminados a que se prevenga esta violencia laboral. Entonces se han elaborado folletos que se están repartiendo a nivel de inspecciones federales de trabajo y en todos los lugares en donde se pueda acudir por parte de la Secretaría, para precisamente poner en alerta, porque hay diversos grados de violencia. Puede ser, la violencia no nada más es física, sino puede ser psicológica, y puede ser leve, puede ser pues gradualmente no tan grave, y puede ser grave. Entonces ya al grave es al donde nosotros llegamos a pensar que la depresión es tan fuerte de la persona que se siente acosada laboralmente, que puede llegar hasta un suicidio. Habla usted de que a nivel nacional 340 empresas tienen el distintivo de no violencia a los trabajadores, o en un ambiente sin violencia y responsable. Y en el estado de Hidalgo nada más hay 5 del año pasado.
primer lugar, ¿cómo aspirar a un distintivo de estos? ¿Qué requisitos son los Hay que una se convocatoria que sale publicada cada año, y esta convocatoria invita a todos los centros de trabajo para buenas prácticas laborales. Entonces, dentro de estas buenas prácticas laborales entran cuestiones de, como estamos manejando ahorita, de acoso laboral, es no violencia en centro de trabajo, de ningún tipo de violencia, ni de patrón ni de trabajadores, porque tienen que estar sensibilizando a todos los trabajadores para que se comporten y la conducta sea igual entre todos. Este es un distintivo que logra tener la empresa en el momento que se interesa un centro de trabajo. Tienen varios requisitos, hay unos lineamientos específicos. Ya se cerró en 2015 esta convocatoria. Yo hablo de datos de 2014 porque ya se cerró la convocatoria 2015 y ahorita está en el comité de evaluación, y uno de los requisitos es ese, no violencia en el trabajo. Otro es incorporar a personas de discapacidad, por ejemplo, para centros de trabajo, y bueno, son ciertos requisitos que se tienen que cumplir, y si lo logra obtener esta empresa, pues eso le da un plus al centro de trabajo, porque puede ser ya un centro considerado como centro responsablemente en la contratación y se preocupa por los trabajadores. Incluso puede acceder más fácil a créditos, supongo, y a otros beneficios que otorga el gobierno federal. Sí, los beneficios que otorga este distintivo es primeramente que pueda ocupar este tipo de eslogan de empresa familiarmente responsable. Entonces ya esa imagen que tiene el centro de trabajo pues es muy bueno, es un plus, porque es un plus que tiene, así como pueden tener ciertos distintivos en materia de calidad, aquí va más encaminado al trabajador. Entonces esa imagen le ayuda al centro de trabajo, porque ante sus proveedores pues implica ser una empresa que es responsable con sus trabajadores, y eso es muy importante. Maestro, abogado, 5 empresas son muy pocas. Y además estos distintivos engloban una serie de temas, no solamente el acoso o no solamente el hostigamiento, sino son varios. Por eso se hace complicado obtener este distintivo o acceder a este distintivo. Sí, tendríamos que ver también cuál es la información que tienen todas las empresas, porque también pudiéramos partir de ahí del desconocimiento de poder acceder a este tipo de distintivos, cuáles serían las ventajas que tienen las empresas para poder obtenerlos, porque muchas veces las empresas, al no haber tal vez un incentivo para ellas, pues deciden para qué me voy a arriesgar, para qué los capacito, si al final del día pues no voy a recibir nada a cambio. Desafortunadamente nosotros tenemos un poco esa cultura. Esa cultura, exactamente, ¿no? De que si me dan algo, entonces sí voy y lo hago. Si no me dan, ¿para qué gasto recursos? Si al final me van a poner una plaquita que me va a servir para la foto en el periódico, pero no va a pasar de ahí. Entonces tal vez el gobierno sí necesitaría darles un poco más de incentivos y hacerles reflexionar justamente en este tema del hostigamiento laboral, que entre más sus trabajadores están siendo de alguna manera acosados laboralmente, ya sea por el patrón o por sus propios pares, pues al final en lo que va a redundar es en una falta de trabajo, ¿no? El trabajador no va a tener ganas de ir a trabajar, van a bajar el rendimiento laboral, y esto se va a traducir en pérdidas para la empresa. Mientras más los patrones se den cuenta que los trabajadores están motivados, y entre más motivados van a trabajar y van a producir más, se preocuparían más por obtener ese tipo también de certificaciones. Una precisión en el caso de estas 5 empresas, licenciada Rocío Garza. Sí. ¿Son empresas grandes o son pequeñas? De estas 5 que se certificaron en el 2014. Pueden entrar todo tipo de empresas. No, pero ¿cuáles son estas 5 empresas? Las que nosotros estamos mencionando, bueno, pues son empresas grandes y también empresas pequeñas. Bueno, creo que no es tan conveniente de mencionar los nombres, pero sí entra todo tipo. Pues no podemos, problema, ¿no? Por ejemplo, ADO ha manejado este distintivo de manera constante. Este distintivo se logra obtener por 3 años, que es una de las ventajas. Cuando tú cumples logras ser acreedor a este distintivo, entonces tienes 3 años de certificación para poder utilizarlo. Y esta utilización pues puede ser en la marca del distintivo de empresa familiarmente responsable, y también se puede utilizar el logotipo en la documentación, en las instalaciones, en el equipo de transporte,
invierte en los uniformes de los trabajadores, en accesorios, en publicidad, en empaques, en productos. Como ven, es un beneficio muy bueno, porque entonces este logo que dice empresa familiarmente responsable tiene esa ventaja de que todo mundo se entera que esa empresa está preocupada que tiene buenas prácticas, por ¿no? dar buenas prácticas laborales. Y no solamente eso, ¿no? Sino ventaja. Buenas prácticas económicas, buenas prácticas de comercialización, buenas prácticas en todo. Bueno, vamos a otra pausa y regresamos. Bueno, regresamos para precisar esto de los distintivos de empresas socialmente familiares. Familiarmente responsables. Familiarmente responsables, que es muy importante, porque se distingue a la empresa, a la institución, se distingue al centro de trabajo por el resto, y yo creo que eso es muy importante. Pero estas 5 empresas, hablamos de una empresa de transportes. ¿Qué otras más incluyen estas 5 empresas que usted nos dijo del 2014? Bueno, pues lo obtuvo varias sucursales del banco Scotiabank, que es por centro de trabajo, como yo lo comentaba. No necesariamente quiere decir que la empresa a nivel nacional lo obtiene, ¿no? No. Tiene que ser por centro de trabajo, porque cada centro de trabajo tiene pues sus características, el número de trabajadores, sus circunstancias específicas. Entonces, en este caso, pues 4 de esas sucursales tuvieron ese distintivo, y la otra es Monex Grupo Financiero. Ese que obtuvo. Son muchos requisitos los que se tienen que pasar a este comité evaluador, y por lo mismo no todas las que se inscriben en esta posible distintivo lo obtienen. Han obtenido este distintivo pues presidencias municipales, por ejemplo. ¿Qué presidencias municipales? Por ejemplo, Pachuca lo obtuvo en un momento. ¿Ya lo perdió? ¿Mandé? No, pero como dura 3 años, era lo que yo les comentaba, ¿no? En 2014 se obtuvieron estos 5, pero años pasados han obtenido este distintivo. Bueno, entonces, ¿cuántas empresas hay en DIF total? Pachuca, por ejemplo, también lo ha obtenido. A lo que yo quiero llegar es que no nada más empresas privadas, ¿no? Pueden ser centros de trabajo, todos los centros de trabajo, privados, públicos, en donde se puedan dar estas prácticas buenas laborales. Asociaciones civiles, todo donde haya trabajadores. ¿Qué pasa con los consorcios que contratan a muchos trabajadores? Estamos hablando de los que venden productos perecederos, sobre todo las tiendas de autoservicio. ¿Qué pasa con ellos? En este caso, bueno, pues se les invita a que participen, ¿verdad? En este tipo de distintivos, también pues se les invita a que hagan más. ¿No han intentado ellos entrar? Lo que pasa es que este distintivo es de forma voluntaria, nosotros lo promocionamos, no es una obligación. Pero no han intentado. Bueno, en este momento, en este año, desconozco si hayan intentado, pero de que se les invita, a todos los centros de trabajo se les invita, y seguramente están todas las centros comerciales y departamentales que pueden participar. Porque una denuncia recurrente de este tipo de problemática, acoso y hostigamiento laboral, se da en estos centros de trabajo, maestro. Sí, desafortunadamente tienden a darse justamente. Considero que en muchos de ellos principalmente contratan a mujeres como empleadas, y están dirigidas también en muchos de los casos por hombres. Entonces, al llevar las mujeres un tipo de vestimenta que
que ya maneja el consorcio por fuerza, y la mayoría de esas, nos hemos dado cuenta, por lo general siempre son faldas arriba de la rodilla. Entonces se puede prestar mucho para que se dé este tipo de hostigamientos. Obviamente a las empresas les cuesta trabajo controlar desde el centro de sus operaciones, pues al resto de sus franquicias, ¿no? Entonces se da mucha esta posibilidad para que puedan darse acosos o darse hostigamientos, o darse hechos de que entras a trabajar, en vez de que tengas jornadas de 8 horas, sabes que hoy te quedas 10 horas, hoy te quedas 11 horas por el mismo sueldo, y si no quieres, pues agarra una vez más, como ya hemos dicho, ¿no? Si quieres trabajar bien, y si no, pues tengo un ejército de mujeres allá afuera que también quieren trabajar y que no van a poner un pero. Y puede prolongarse más estas situaciones. Y regresamos a esta misma situación. Tenemos pocas fuentes de trabajo, tenemos que cuidarlas, y muchas veces se soporta este hostigamiento, este acoso, con tal de no perder el empleo. Porque en el caso de las tiendas de autoservicio y departamentales hay mucho movimiento laboral. Exactamente. Puede ser por estas situaciones, ¿no? Tal vez si hay aquí no soporte el acoso. Además que las jornadas de trabajo son extenuantes, está prácticamente todo el tiempo de pie, los salarios no son los mejores, las comisiones muchas veces tienen que repartirse entre, no son solamente para ellos, sino que tienen que repartirse entre todo el departamento. Vienen situaciones en donde tal vez uno espera cambiar de departamento, en el caso de algunas tiendas departamentales, en donde puedo ganar más si tengo el ascenso, o ya tengo la posibilidad de aspirar ahí, y veo que se lo dan al que acaba de entrar porque le cayó mejor al gerente, y son situaciones que obligan al trabajador a renunciar, ¿no? Y una vez más, al ser muchas veces mujeres las que ocupan esos puestos, pues entre que tienen familia, descuidan a sus hijos y prefieren en ocasiones, ¿sabes qué? No soporto el trabajo, que me estén hostigando, y además tengo descuido a mi hijo, pues mejor regreso al hogar, o busco un trabajo que me permita estar o convivir un poco más de tiempo con ellos. ¿Cuántas empresas a nivel estatal, Ricardo, si es que conoces, tienen el departamento de psicología laboral? Bueno, departamento en psicología, lo que refiere la mayoría, justamente para tener en los teoría debe de perfiles tener una psicológicos de los posibles jefes. Es muy difícil. Sí, realmente el departamento de psicología es integral, y se puede ocupar desde la selección de personal como la capacitación y para la atención clínica. Se supondría que cada empresa debería de tener una. Se supondría, pero se no supondría, existe. pero porque a o sea, veces no pasan por esos filtros. algunas sí, pero la cuestión es que a veces el psicólogo que hay dentro de la empresa se le ocupa para una función en específico, entonces no se le explota para que realice los otros filtros. En este caso, en esta cuestión del acoso laboral, se debe de comenzar desde la selección de personal. ¿Por qué? Para detectar si la persona que va a entrar, Claro. que es candidata al puesto, tiene los rasgos para ser acosador. O para ser acusado. También. Advertir incluso. Incluso detectar si pasa el filtro adentro, qué fue la cuestión que desencadenó estas conductas. Y bueno, ya se le remitirá un taller de reeducación y la constante seguimiento y evaluación de desempeño. De lo contrario, esto genera, como dice el maestro, rotación de personal. Muchas veces para la empresa es más fácil desechar al elemento y buscar uno nuevo, porque no pueden estar invirtiendo recursos en tratar de enderezar la conducta de su población laboral. Pues esto también es muy grave, ¿no? Porque aunque la ley laboral especifica tener este tipo de filtros, sobre todo en grandes empresas, no se utiliza al 100%. Vamos a una pausa y regresamos con esta pregunta, por favor.
Bueno, regresamos. Ángeles Rocío Garza, yo dejé esta pregunta. Estos filtros, ¿no los utilizan tanto la empresa, las responsables de la misma, y tampoco la autoridad lo exige ni obliga? Bueno, la Secretaría del Trabajo realmente es parte importante de vigilar que se cumpla toda la norma laboral y en temas de seguridad y de capacitación y adiestramiento. Fundamentalmente, porque obviamente tiene otras áreas, como son las de promoción, que estábamos comentando de estos distintivos. Y de salud laboral. Sí, en efecto, la regulación como tal de las normas de seguridad y salud, pues precisamente están clasificadas en esos grandes vertientes, ¿no? Que es seguridad, salud y organización. Y ya pueden ser específicas, pero estas normas de salud pues van encaminadas a precisamente que con la cuestión de trabajo que están desempeñando pues no tengan consecuencias en su salud. Pero para este efecto de que lo señala usted, de que sea un filtro obligatorio para el centro de trabajo, no precisamente. Para grandes empresas, más de 100 trabajadores, la Ley Federal del Trabajo exige que tengan una enfermería, que tengan un doctor, que tengan un centro de salud, pero para efectos de alguna cuestión de salud, precisamente por algún daño que puedan surgir, algún perjuicio por su labor que están realizando como trabajadores, pero para efectos de este filtro o de esta ayuda psicológica como tal, pues la legislación no lo exige. Sin embargo, los contratos colectivos de trabajo sí lo establecen. A eso iba. Afortunadamente ya en la actualidad pues ya se está tomando esta conciencia y precisamente los sindicatos han logrado ya en contratos colectivos o en contratos ley, que bueno, que son pocos ya los que existen, pero que han llegado a esta necesidad de incluirlo dentro de las cláusulas laborales, en donde ya el régimen laboral puede implicar que dentro de su parte de un cese de trabajador o de una rescisión como tal, esté dentro de esas funciones. Cuando haya alguna persona que acosa laboralmente, pues es una causa de rescisión y está dentro de la Ley Federal del Trabajo, el hostigamiento y el acoso sexual, que era lo que yo comentaba, que no podemos confundir. El acoso sexual es totalmente distinto porque va encaminado a unos fines distintos, y el acoso laboral va más encaminado a, de manera reiterada, estar asediando a una persona en cuestión trabajo. Puede estar desde un momento a que te dejen de dar trabajo conforme tu perfil, o de plano que te ignoren, que no te den nada, ¿no? Entonces eso ya implica totalmente un daño grave psicológico en una persona que está pues capacitada para desempeñar un trabajo específico, y de repente tu jefe o las personas que te acompañan te ignoran, te dejan de dar trabajo, te ponen a hacer trabajo distinto, tu capacidad es mayor y te dan los trabajos más denigrantes, etcétera, ¿no? Pueden entrar en muchas circunstancias. Entonces sí es muy necesario que se legisle sobre este tema. Por eso comentaba yo que ya hay propuestas de legislación para manejarlo como acoso laboral, el moving, lo que es el moving, no como tal, porque estamos hablando de las escuelas, pues es un tema ya de moda, ¿no? Todo el mundo está diciendo, y ese es el bullying. Y es el bullying. Entonces es algo parecido, porque al fin de cuentas la afectación es psicológica, claro. Te está afectando psicológicamente, y el patrón tiene que entrarle a ver cómo lo ayuda, porque la productividad es distinta. Entonces, si el patrón no se involucra, no hay manera de ayudar a la productividad, y tiene que ir de la mano. La capacitación sí debe de hacer conciencia, como lo decía el psicólogo. Lo ideal sería tener una clínica para poder detectar estos problemas y trabajarlos de fondo, para que la persona no se afecte. Entonces es ahí donde decimos, lo primero que debes de hacer cuando una persona es acosada, primero rechazarlo, tener una actitud disponible para poder decir, bueno, no me va a afectar, pero termina afectando. Siempre y cuando vengan de pares, porque cuando es de subordinado es muy difícil rechazarlo. Generalmente es una cuestión ya más difícil, porque pues el jefe es el que te da las líneas, claro, ¿no? El trabajo, y tú no puedes decir que no cuando estás trabajando, claro, por supuesto. ¿Se requiere una legislación específicamente en este tema? Considero que sí, y tiene que ser demasiado clara, porque como bien decía la licenciada, hay muchas formas en las que se puede dar este hostigamiento, este acoso laboral. Pero para incluir estos departamentos de psicología. De psicología. ¿O qué tan complicado? Se ha vuelto necesario.
Considero Claro, que todos conocemos que es un problema. que se ha vuelto cada vez más necesario. Hablaban hace un momento de las redes sociales para incluir en el tema. Y sí, porque, vamos, yo le puedo tomar una foto a un compañero, le hago estos que se llaman un meme, y todo se los paso por WhatsApp a mis compañeros, y todo el mundo se entera, empieza a reírse, o grabo un video, tal. Entonces sí se necesita ya por fuerza una legislación. No podemos quedarnos ya en el pasado, en decir sí pasa, pero no pasa mucho. O por ejemplo las novatadas en grandes empresas, ¿no? Que luego pueden afectar inclusive hasta la salud. Hasta la salud, exactamente, ¿no? Comentaba que existen otras formas también de hacer este moving, ¿no? En las reuniones sociales, ok, vamos a hacer una reunión, pero no invitamos al psicólogo, digamos, ¿no? O vamos y nos pasamos día, toda la noche platicando del psicólogo, puras tonterías. Pues, o haciéndole bullying, ¿no? A donde comemos y nos sentamos todos, oye, es que ¿puedo sentarme con ustedes? No, aquí no. Aquí no nos comemos nosotros, aquí no cabe. Oye, pero hay un lugar, aquí no. Oye, que vamos a hacer un día de unas carnes asadas, tú no estás invitado. Eso también viene a afectar el rendimiento laboral de las personas. Ok, eso no me afecta directamente en el trabajo. Tu trabajo tú lo haces, te damos tus tareas, tal. Pero al final sí está haciendo una afectación en las relaciones laborales que se están teniendo dentro de la empresa. Sí es necesaria una regulación más fuerte, una regulación que tienda a proteger al trabajador que está siendo acosado. Como comentaba, ok, tenemos un departamento en psicología, perfecto, lo hacemos por ley que lo tengan, y si tenemos un trabajador que lo está sufriendo, que vaya al psicólogo, que la propia empresa se haga responsable del daño que la empresa al final le está causando a su trabajador. Entonces sí es necesario que existan este tipo de departamentos ya por ley. Es más costoso para el patrón, los patrones se van a quejar porque es invertirle en un departamento, un área que no tienen ellos contemplado que esté, y que tal vez en muchas de las ocasiones un psicólogo no sea suficiente para empresas con más de 100 trabajadores, incluso para empresas con 50 trabajadores un psicólogo sería insuficiente, pero por algo se debe de comenzar. También hay que hablar que la gran mayoría de las empresas o comercios en este país y en Hidalgo son pymes, que son menores de 15, 20 trabajadores, y que son las que sostienen una economía, desafortunadamente o afortunadamente, no sé cómo llamarlo. En el caso de una persona que sufra este acoso, este hostigamiento, ¿qué necesita hacer o cómo lo puede detectar? Y si lo detecta y se queda quieto, ¿él mismo se está haciendo daño? Muy bien, primero para detectar se debe aplicar una serie de pruebas diseñadas. ¿Quién se lo va a aplicar? Se tendría que lanzar el programa en denominada empresa para en toda la población, detectar los casos. Claro, hay unos que podrían verse a simple vista, los más exacerbados. ¿En línea no habría un cuestionario para poder contestar y decir, yo sí estoy sufriendo acoso? Hay páginas especializadas. Lo indicado sería que para una primera revisión se diseñara una específica para las necesidades de si son obreros, si son administrativos, de qué ramo es. Una vez teniendo los resultados, se saca de la población los casos que hayan sido detectados y se puede elaborar un taller de reeducación y darle seguimiento a las personas involucradas. Una persona que es afectada, ¿cuánto tiempo tarda en que supere esta problemática? ¿O con cuántas sesiones puede solventar la situación de acoso o de abuso? Si la persona es detectada, se le empieza a dar unas sesiones de terapias que pueden durar de 6 a 8 meses. Muy largo el tratamiento. Así es. Por eso, como comentaba el maestro, en una empresa de 50 y hay un psicólogo, pues se ve superado, ¿no? Y muchas veces la fuerza laboral a veces es digamos, en cuestión de seguridad es de 1000, de 1800. Entonces tratar de resolver todos los problemas, cortarlos de raíz, pues sí es una tarea de cambiar el clima laboral de 4 años aproximadamente. Esto está como totalmente irreal, ¿no? Porque cómo cambiar la mentalidad en 6 meses de los acosadores y de los que están siendo hostigados. Son 6 meses de un tratamiento. ¿Qué patrón podría aguantar 6 meses el contratar a un psicólogo? ¿Qué tan complicado entonces desde la perspectiva de la delegación es esta problemática?
Sí, es una problemática difícil porque precisamente es concientizar a todo el personal, cambiar prácticas laborales, implica muchas cuestiones, precisamente hay que empezar a hacer algo, tampoco podemos quedarnos cruzados. Por eso yo comentaba que es tema... aquí en Hidalgo es tema de idiosincrasia, ¿no? Un tema delicado, importante, ¿Preocupa? Sí preocupa, porque desafortunadamente va en ascenso. Se estaba manejando, aquí hay una cuestión de acoso, primero en mayor número en mujeres, porque aquí en Hidalgo pues no estaban acostumbrados a que las mujeres empezaran a trabajar, hicieran profesionistas, empezaran a tener puestos mejores, ganaran más. Esta cuestión de cosas, el acosador es lo que le impacta como tal, y no necesariamente puede ser un hombre, porque aquí yo estoy hablando de que las mujeres, pobres mujeres, no, también hay acosadoras mujeres en contra de hombres, en donde ahí puede ser diverso. O del mismo género también. Del mismo género, entre mujeres, entre hombres, mujer en contra de un hombre, entonces pueden estar acosados. Todo el mundo decía, ay, es que nunca va a haber un acoso de una mujer a un hombre, no es cierto, sí pasa. Puede pasar y se puede también el sexual, y aquí en el tema laboral pues muchas personas lo hacen porque ven posibilidades muy ciertas de que se pueden quitar sus puestos de la persona que está creciendo o que puede tener un conocimiento mejor y que pueda darle ese conocimiento a su jefe, pues dicen, ¿no? ¿Cómo hay que hacer? Empieza a hacer un movimiento entre compañeros y es donde empiezan a rechazar, ¿no? Porque ya tiene ahí la amenaza constante de que puede crecer. Entonces se tiene que hacer algo. Creo que es bueno empezar a hacerlo. Ojalá Hidalgo sea pionero en hacer alguna legislación al tema para que se pueda regular. Empezar local, me refería a Hidalgo, obviamente yo vengo de una institución federal, claro. Yo hablo de que ya está la iniciativa a nivel federal, pero también es importante que por estado haya esa regulación, como lo es en el caso del bullying, ¿no? Que ya hay una ley estatal que es importante y que maneja una cuestión muy severa en temas de bullying, que pues uno no se imaginaría que pues el bullying ha existido toda la vida. Yo recuerdo que cuando era pequeña pues te hacían cosas muy feas en la escuela porque los niños son muy inocentes, no lo hacían de manera voluntaria, pero ya ahorita ha crecido tanto y la necesidad es tan grave porque ya ha llegado graves casos de suicidios de niños que han tenido este acoso constante y no quieren ir a la escuela y nadie hacía nada y nadie se daba cuenta, y entonces pues tenían que empezar a hacer algo. Ahorita en el tema de acoso laboral es necesario hacer algo y hay que empezar a legislar y hay que empezar a hacerlo para ir poniendo los granitos que se tienen que empezar a engranar para poder lograr. Es difícil, sí, pero no es imposible, nada es imposible, y yo creo que se tiene que concientizar a todo el personal. Desde el punto de vista económico, ¿es más fácil para un trabajador advertir al patrón que ha sido molestado y pedir su indemnización, o llegar a un juicio y entablar todo el proceso laboral? Desde el punto de vista económico, considero que es más fácil llegar a una conciliación. Lo ideal sería resolver el problema ahí, ¿no? Tratar de buscar los medios, porque al final el problema no solamente se va a resolver económicamente. El trabajador se va con su indemnización y se va contento y busca otro trabajo, pero el problema en la empresa va a seguir, porque el acosador va a seguir ahí. Es lo que y justamente en estas regulaciones se tiene que ver qué vamos a hacer cuando el acosador son los pares, ¿no? Cuál también tiene que llevar, cuál es esa consecuencia que tiene, porque el trabajador que fue acosado de alguna manera se va con el dinero, que tampoco termina su problema ahí, porque incluso puede llegar, que aquí el psicólogo nos puede dar un poco más de luz en el tema, sí, también puede llegar con el síndrome de la mujer golpeada, ¿no? Busco otro trabajo y también busco que me sigan acosando porque ya me acostumbré a estar acosado, ¿no? Que también pudiera ser... O también se da una forma de vida. O una forma de vida. Y el caso es que, en este caso, estamos separando al trabajador acosado, pero no estamos quedando con los trabajadores acosadores dentro de la empresa, que al final va a redundar en que va a llegar un nuevo trabajador, que le van a hacer lo mismo, y la empresa va a seguir teniendo pérdidas. Entonces también se debe de hacer este tipo de regulaciones, no solamente en cuestiones económicas para el trabajador, sino también para los acosadores, ¿no? También qué va a pasar con ellos, y más cuando el acosador llega a ser también el patrón, ¿no? También cuáles son las consecuencias directamente que la ley va a ponerle a él, porque ok, pago una multa, la pago, pero puedo seguir molestando a mis trabajadores, y que considero que el caso no es ese.
Pero sí, en materia meramente económica nos quedaríamos con esta parte. Pues hay un dicho que es muy significativo, ¿no? El vivo vive mientras el tonto quiere, ¿no? Y eso era de hace muchísimos años. Esto se sigue dando. Se sigue dando. Y ahorita platicaba la licenciada de que se da un poco más a las mujeres, porque han empezado a tener más trabajo, mayor responsabilidad. Toda esa parte. Estaba leyendo un libro de Alejandro Rosas, y justamente decía que ya para 1915 un legislador se subió a una tribuna y decía que se regulara el trabajo de las mujeres, que no era posible que hubiera mujeres en las funciones públicas porque le estaba quitando el trabajo a los hombres y eso perjudicaba la economía nacional. Afortunadamente ya en 1917 viene la nueva constitución y todo eso. Estamos en el 2015, hace 100 años. Que todavía se mantiene esta mentalidad en muchas de las personas. Sí, ¿no? Sí. Todavía tenemos esa mentalidad de cómo una mujer tiene un mejor puesto que yo, cómo es que ella va a subir. Tenemos que irnos quitando ya y de tajo y enseñarle a las nuevas generaciones que valemos exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, pues ya nos queda muy poco tiempo. Ricardo César, ¿algún aspecto más que pudiéramos abonar a la discusión? ¿O lo más importante es que alguien que se siente acosado, abusado, buscar la ayuda psicológica? En primera instancia sí, pero también no solo se trata de que se busque la ayuda, ¿no? Se trata de que el empresario se haga conciencia de que el elemento no es siempre se ve con el término de que hay que explotarlo se ve como un medio para llegar como final a la ganancia económica, ¿no? Sino de concientizar de que también pues todos somos seres humanos, ¿no? De que no se le vea como un objeto. Por eso se da el fenómeno de rotación de personal. Si no me sirve, lo quito. Como comentaba el maestro, se van los que son acosados, el acosador se queda. Entonces el problema sigue. No hay un cambio real dentro de la institución y como le comentaba se requiere de 1 a 4 años para cambiar el clima. En este caso, por un ejemplo, una empresa de las dimensiones de Coca-Cola, 4 años. En algo más pequeño, aquí el estado de Hidalgo, que son pymes, pues sí, bastaría en una nómina de 15, 20 empleados, talleres de reeducación y ver si realmente el acosador y en este caso la víctima, pues fomentar nuevas redes de comunicación, tal vez un cambio de departamento, si no pueden tener comunicación de cara a cara mediante oficios o por un intermediario para tratar de en el proceso de reducir tiempos de tratamiento. Y sobre todo tener un ambiente laboral más estable y más afable. Pues gracias a la licenciada Ángeles Rocío Garza Rodríguez, directora jurídica de la Delegación Federal del Trabajo en el Estado de Hidalgo. Gracias por estar aquí. Al contrario, gracias por la invitación, estamos a sus órdenes. Gracias al maestro Heriberto Guzmán Salguero, licenciado en Derecho y docente del Colegio Libre de Hidalgo. Muchas gracias y pues solamente para terminar, los trabajadores que sí sufren esto que denuncien. Lo mismo que al licenciado Ricardo César Vázquez Cruz, psicólogo y capacitador especializado en seguridad. Gracias por la invitación. Y a mis compañeros aquí en el estudio del periódico Ruta, en la ciudad de Tulancingo, a Felipe Omaña y Celso García, a Maricruz de la Riva, que hizo la investigación para este programa, y a mis compañeros allá en Pachuca, Jorge Martínez, y frente a la catedral, en las instalaciones de la NQ, a Don Memo Ortega, se despide Juan Carlos Ortiz. Gracias, buenas noches. NQ y Ruta presentaron Entre Líneas, con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Te esperamos en nuestra próxima emisión.